Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial traído por GC Rangel Proyectos. Mi nombre es GC y en esta ocasión les voy a hablar sobre lo que son variables en lenguaje C. También voy a profundizar un poco más en lo que son los tipos de datos, ya que en tutoriales anteriores les había mencionado que se les iba a explicar. Ok, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro nuevo archivo. Archivo nuevo y archivo fuente. Ok, vamos a colocar las dos librerías que siempre vamos a estar utilizando a lo largo de este tutorial, que es numeral include stdio.h y numeral include stdlib.h. Ok, rápidamente voy a crear la función principal int main. Ok, listo. Ok, en lenguaje C existen varios tipos de datos, ¿verdad? Tipos de datos. Tenemos los tipos de datos que son los numéricos. Tenemos los tipos de datos de tipo carácter y tenemos los de tipo booleanos. Ok, los de tipo numérico tenemos lo que son numérico entero, es decir, tipo de datos entero, y se escribe de la siguiente manera: int. Ok, ejemplo de este tipo de datos, voy a colocar el comentario aquí. Ejemplo de este tipo de datos, ejemplo, tenemos un 40, un 23, un 50, etcétera. Lo que quiere decir que solamente este tipo de datos es para números enteros. Y tenemos el tipo de dato flotante o float, y se escribe de la siguiente manera: float. Ok, un ejemplo de este tipo de datos, vamos a colocar 3.14, 4.5, 7.8, etcétera. Como pueden observar, este tipo de datos es para trabajar con números, pero con decimales, ¿ok? Para trabajar con valores con decimales. Y tenemos también el double. ¿Ok? Aquí lo voy a colocar en minúscula porque los tipos de datos, ¿verdad?, siempre tienen que estar escritos en minúscula. Ejemplo, también un número decimal. La diferencia que existe entre el tipo de dato numérico double y el tipo de dato numérico float es que el tipo de dato double tiene una mayor capacidad de almacenamiento de datos, ¿verdad?, de este caso numérico, es decir, que tiene un mayor rango. También tenemos lo de tipo carácter y se escribe así: char. Ejemplo de char, del tipo de datos char o tipo carácter: una letra, una simple letra, un simple carácter. Ok, más adelante le voy a estar explicando, vamos a ver ejemplos acerca de cómo utilizar este tipo de datos char. Aunque hay en otros lenguajes de programación que existe el tipo de datos string, ¿okay?, pero aquí en lenguaje C no existe un tipo de datos como tal, pero sí el tipo el string es un arreglo de caracteres, es decir, un vector. ¿Okay? Más adelante le voy a estar explicando esto con más detalladamente. Ok, y tenemos lo de tipo booleano. El tipo de datos booleano se escribe bol. ¿Ok? Pero para poder acceder a este tipo de datos, primero tenemos que incluir la siguiente librería. Antes de explicarles su funcionamiento, voy a explicarles esto. ¿Ok?
std_bool.h. ¿Okay? Cada vez que queramos utilizar el tipo de datos bool en lenguaje C, ¿ok? Porque en C++ no es necesario realizar esto, pero si estamos trabajando con lenguaje C, es necesario primero, ¿verdad?, incluir esta librería std_bool.h para poder acceder a este tipo de datos. Puede trabajar con tipo bool. El funcionamiento de esta variable, o sea, ella sirve, ¿verdad?, nos va a dar un resultado verdadero o falso. ¿Okay? Esta variable no va a ser muy importante, este tipo de datos no va a ser muy importante a la hora de validar a lo largo del programa y también a la toma de decisiones. ¿Okay? No va a ser de mucha ayuda. Ahora sí voy a entrar a lo que ya son variables en lenguaje C. Para empezar, ¿qué es una variable? Una variable se define como un espacio de memoria reservado en el cual se almacena un dato. El dato que se almacene en la variable va a ser según el tipo de dato en que esté declarada la variable. ¿Qué quiere decir esto? Que en lenguaje C, para poder utilizar una variable, el primer paso, primer paso que debemos de realizar es declarar la variable. ¿Okay? ¿Qué es declarar la variable? Declarar la variable es decir, en otras palabras, es crearla. ¿Okay? Entonces, la sintaxis para crear una variable es el tipo de dato, es decir, el tipo de dato que va a almacenar esa variable, espacio y seguido del nombre de la variable. Ejemplo, voy a crear una variable, ¿verdad?, de tipo numérico entero y lo voy a seguir de la siguiente manera. Primero coloco el tipo de datos, como les mencioné acá, numérico entero es int. Entonces voy a escribir acá int, ¿ok?, espacio, y le voy a dar un nombre a la variable. En este caso le voy a colocar num1 y punto y coma. Esta es la sintaxis para crear una variable. ¿Okay? Voy a crear otra variable num2 punto y coma. Ahora el siguiente paso, el paso 2, es inicializar la variable. ¿Qué es inicializar la variable? Inicializar la variable consiste en darle un valor inicial a la variable. Ok, esto se hace con la finalidad de preparar nuestra variable para que pueda recibir datos. Es como decir limpiar la variable. ¿Ok? Es como decir preparar la variable para que pueda recibir datos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a colocar nuestra variable, en este caso voy a usar la variable num1, ya está declarada. Lo único que voy a colocar mi variable y le voy a asignar, es decir, va a ser igual a un valor neutro, en este caso 0. ¿Ok? Y igualmente con la otra variable. Lo que estoy haciendo con esto es dándole un valor inicial para que la variable pueda ya recibir datos. ¿Okay? Si no hacemos esto, ¿verdad?, no es que está malo, no es que nos va a dar un error de programa, pero así evitamos que nos vaya a arrojar futuros problemas adelante. Y vamos ya así a empezar el tercer paso. Le voy a dar un ejemplo. ¿Okay? Un ejemplo del uso de las variables. Lo que vamos a hacer es crear un programa. Vamos a hacer un programa bastante sencillo que me permite sumar dos números. Lo primero que voy a hacer es mostrar un mensaje por pantalla al usuario. Entonces voy a usar mi función printf, o sea, la función printf que expliqué en tutoriales anteriores, para mostrar un mensaje por pantalla. ¿Okay? Entonces coloco comillas y escribo ingrese el primer número. Ahora bien, voy a utilizar una función nueva que es la función scanf.
La función scanf es la que me permite capturar o leer un dato para así almacenarlo en una variable. La sintaxis para trabajar con el scanf es la siguiente manera. Escribo scanf, abro paréntesis, cierro, punto y coma, y adentro de ella voy a colocar entre comillas la marca de formato. Por ahora lo de la marca de formato lo voy a dar muy por encima, ¿ok? Pero en próximos tutoriales voy a hablarles más detalladamente cómo se trabaja, cómo es la marca de formato, o sea, qué es y cómo y las diferentes marcas de formato que hay. Coma, ampersand y la variable. ¿Ok? Esta es la sintaxis para poder trabajar con scanf. Entonces, voy a colocar mis dos comillas y como estoy trabajando con números numéricos enteros, la marca de formato para los números de tipo entero o el tipo de dato entero, perdón, es porcentual D, ¿ok? D minúscula. Coloco mi coma, coloco ampersand y coloco la variable donde quiero que se almacene ese valor. Lo voy a guardar en la variable num1. Okay, yo creo que ese número que ingrese el usuario se guarde en la variable num1. Ahora bien, voy a escribir otra vez mi función printf y voy a colocar ingrese el segundo número. Y voy a escribir otra vez la función scanf. Voy a escribir porcentual d, coma, ampersand y ahora quiero que se almacene este segundo valor en la variable num2. Una vez ¿verdad? Que ya yo tenga mis dos valores, me interesa sumarlos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a colocar un printf, otro más, y voy a colocar mis dos comillas y la suma es 2 puntos y voy a colocar la marca de formato, perdón, aquí este en minúscula, lo voy a colocar acá porque aquí es que se me va a mostrar el resultado. Entonces aquí tengo mi cadena, ¿verdad?, de texto, coloco la marca de formato donde quiero que me muestre el resultado. Es decir, que si yo la coloco aquí de primero, por ejemplo aquí, lo va a mostrar acá, pero como yo quiero que me diga en la pantalla la suma es tanto, entonces lo voy a colocar la marca de formato acá. Después de la comilla, ahí mismo dentro de los paréntesis, voy a colocar coma, pero no voy a escribir ampersand, ¿ok? Solamente voy a colocar la operación matemática. En este caso voy a colocar num1 más num2. ¿Ok? Una vez tengo esto, voy a colocar mi system pausa para que pueda ver lo que hice y mi retorno. Ok, estamos listos, ya terminamos el programa. Ahora vamos a correrlo a ver qué tal. Le voy a dar aquí compilar y ejecutar. Me voy a pedir que guarde el programa, me voy aquí a escritorio y le voy a dar por nombre ejemplo variables.c. Una recomendación: a la hora de guardar nuestro archivo fuente, tratar de no dejar espacio, ¿ok? Espacio así. Si queremos guardar nuestro programa, queda mal un espacio, usamos el piso o usamos un guión. Es una recomendación. Ok, guardo en el escritorio. Vamos a esperar que compile. Listo. Como pueden observar, en la línea 28 estoy mostrando el mensaje por pantalla y está en espera, el programa está en espera de que yo introduzca, ¿verdad?, el valor que se va a guardar en esta variable. ¿Ok? Entonces voy a colocarle un 20. Voy a pulsar enter y me está pidiendo el segundo valor, como en la línea 31, y voy a colocarle un 10. La sumatoria de estos me debería de dar 30. Entonces, como pueden observar, la suma es 30. Ciertamente el programa me está funcionando correctamente, aunque estoy viendo esto aquí muy pegado. Vamos a colocarle un salto de línea
Si vamos a colocar un salto de línea, recuerden que es siempre dentro de las comillas, ¿ok? Un slash invertido n, y le voy a colocar dos saltos de línea. Recuerden que siempre es minúscula, no lo hagan con una mayúscula, no siempre, acostúmbrense a trabajar con minúscula cuando estamos hablando de código, ¿ok? En algunos momentos si no, sí tendremos que usar mayúscula, pero más adelante ya verán. Ok, entonces voy a colocar el mismo valor en el primero 20, en el segundo 10, y como pueden observar, la suma es 30. Ok, el programa me está funcionando de maravilla. Y bueno, esto es todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver este video tutorial. Espero que les haya sido de ayuda. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, bueno, pueden escribirme al video, pueden comentar en el video. Y bueno, muchas gracias por ver este video tutorial. Hasta luego.